Bienvenidos al podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. Estamos muy contentos porque tenemos un buen invitado, amigo, además miembro de la comisión, Armando Espino. Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Armando es socio fundador de Invertia MX. Es un despacho con más de 4 años de trayectoria en donde ejercen la gestión y administración financiera de patrimonios familiares. Estudió administración financiera en el TEC de Monterrey y cuenta con una maestría en administración de negocios por el IPADE. Cuenta además con diversas acreditaciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, miembro postulante de la $1 Million Round Table. Ha realizado múltiples diplomados, entre los que destacan el Leadership and Management in a Global Economy impartido por Harvard, Negocios para extranjeros en China por la Fudan University y Administración de proyectos por el Tec Milenio. Actualmente es maestro de fundamentos cuantitativos para los negocios en la Universidad de Monterrey y escribe para el periódico El Financiero en temas de finanzas personales. Es el presidente del patronato de Casa Mi Ángel ABP, que ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad y se enfocan también en dar pláticas de educación sexual a jóvenes y adolescentes. Armando, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Aquí estamos. Oye, el tema de finanzas patrimoniales es un tema delicado, poco hablado, poco abordado, digamos, en este tipo de podcast, pero es un tema súper importante. ¿Cómo está la situación patrimonial? ¿Desde cuándo debemos empezar a planear en este tema? ¿Necesitamos ya tener mucha lana o en qué momento iniciamos? Justo es un tema tabú porque todo el mundo le tiene miedo a hablar de sus finanzas personales porque no saben cómo están los de los demás. Lo único que podemos ver si les va bien o mal es el auto, el carro que tiene la otra persona, ¿no? Pero muchas veces hasta lo deben y no lo pagan y puedes pensar que le va muy bien a esa otra persona y no tiene dinero en su cuenta. Entonces, yo normalmente lo que les digo es, hay que fijarse cada quien en su propia situación, ¿no? Y tenemos un tiempo donde podemos ver eso. Lo primero es acumular e incrementar tu patrimonio, ¿no? Que va desde que empiezas a trabajar, unos empiezan a trabajar desde los 15 años, hasta los 40, 45, ¿no? Ya a los 45 consolidas, te estás consolidando, vas a llegar a tu tope, muy posiblemente es cuando más dinero vas a estar ganando, de los 45 a los 65 que te retires, ¿no? Y ahora sí viene la etapa de retiro, que es para disfrutar todo tu dinero que pudiste acumular dentro de ese tiempo. Oye, qué importante entonces es planear desde una etapa temprana qué voy a hacer cuando llegue a los 45 o qué voy a hacer después cuando llegue a los 65 y me retire o antes, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer este tipo de decisiones? ¿Hay un plan o tengo que pensar en algo o cómo empiezo? Lo más importante es sentarte con alguien que le sepa de este tipo de inversiones, ¿no? Porque muchas veces se acercan contigo y, oye, invierte en esto y no es lo que tú necesitas. Tienes que ir con alguien que te dé un portafolio de muchas opciones, ¿no? También, por ejemplo, las finanzas personales las podemos dividir en 7 versiones, ¿no? Una que es los ingresos, cuánto ganas, ¿no? 2, los gastos, en qué estás gastando. El ahorro, inversiones, deudas, créditos. También, por ejemplo, las tarjetas de crédito muchas veces las agarras y pagas el mínimo porque es una estrategia también de los bancos que te dicen, oye, paga aquí, paga esto y es el mínimo, ¿no? Entonces tienes que ser totalero en las tarjetas de crédito. Temas también, por ejemplo, de seguros, temas de donación. Muchas veces no hablamos de algo tan importante como es la donación también a nuestros familiares, ¿no? Que es algo que tú tienes que ver con el testamento. No sé si tú lo ves mucho eso también. Yo con mis clientes es algo que platicamos, oye, ya tienes testamento, ¿cómo vas a heredar este patrimonio que tienes, ¿no? Es también parte importante de la planificación financiera que les hacemos a nuestros clientes. Oye, a ver, me causa duda, ¿cómo funcionan los instrumentos financieros para asegurar
que tus inversiones crezcan. O sea, yo lo que creo y coincido contigo es que muchas veces no conocemos a dónde nos vamos a meter, pero nos dicen o leemos o escuchamos que todo mundo debe tener un seguro. Y luego que un seguro, una segubeca o ¿sabes? Ese tipo de productos financieros que a lo mejor podemos no llegar a conocer. ¿Cuáles son los que existen en el mercado, en tu opinión? ¿Y cuál es el momento indicado o qué perfil de inversión necesitas para obtener cada uno de ellos? Ok, estamos hablando de la primera etapa en donde estás incrementando tu patrimonio, ¿no? Y esta etapa, pues obviamente todavía no tienes un dinero que le puedas dejar a tus herederos en caso de que llegues a faltar. Es por eso muy importante el seguro de vida, ¿no? Y hay tres opciones. Hay tres opciones de seguro de vida. El temporal, que pagas una prima muy baja, pero estás asegurado por una suma asegurada alta, ¿ok? Ese pues dura, como lo dice el nombre, un tiempo, ¿no? Hay de 1 año hasta 20 años y se acaba. Y a la hora que cumples los 20 años, dejas de estar asegurado, ¿no? Hay uno que se llama Dotal. Ese tiene un componente también de ahorro. Tienes el seguro de la suma asegurada, pero al final te van a regresar parte del dinero que tú estuviste ahorrando, ¿no? Y existe también los de retiro. Los de retiro, pues vas pagando hasta tus 65 años, que esos también te traen beneficios fiscales, ¿no? Entonces también podemos utilizar eso. Entonces me preguntaste del Segubeca. En particular, el Segubeca es un temporal, ¿no? Es un Dotal porque tiene un tiempo limitado en donde se va a acabar ese cuando cumpla 18 años tu hijo, ¿no? Y lo quieres para que tu hijo pues tenga la posibilidad de estudiar en una buena universidad, porque muchas veces por falta de dinero no pueden estudiar los hijos, ¿no? Oye, creo que uno de los temas que siempre nos pasa es, a medida de que vamos creciendo, nuestro ingreso va creciendo, normalmente nuestra estructura de gastos también crece proporcionalmente. O sea, como mágicamente es de que, me subieron el sueldo 5,000 pesos, pues me voy a meter los 5,000 pesos adicionales, o se me van, o etcétera. Yo creo que obviamente pues, es por una falta de planeación financiera. ¿Cuáles son las metodologías que tú recomendarías para iniciar a administrar nuestro patrimonio? O sea, a lo mejor no en grandes cantidades, sino en el día a día. Sí, lo que yo recomiendo normalmente es que vean sus gastos en porcentaje, ¿no? Muchos recomiendan que hagas un seguimiento de tus gastos. Eso es lo que yo recomiendo que hagas. Porque si haces un presupuesto, muchas veces no lo vas a cumplir tu presupuesto, ¿no? Supongamos, pones que del súper vas a gastar 5,000 pesos al mes y de repente gastas 6,000, te vas a frustrar si estás gastando más de lo que... Porque pues, tampoco podemos saber cuánto vamos a estar gastando. Sí, es una carne asada adicional y ya bailaste. Ya bailaste, entonces vas a estar frustrado. Entonces lo que yo recomiendo es, haz un seguimiento de tus gastos y ya con un historial de 3, 6 meses podemos estar viendo qué es lo que tienes ahí para áreas de oportunidad en donde puedes quitar esos gastos, ¿no? Esa es una. Y dos, me preguntabas cómo le haces para mejorar esos hábitos, ¿no? Yo también lo veo en porcentajes. Hay la típica regla 50, 30, 20, en donde el 50% de tus ingresos lo tienes que utilizar para tus gastos, para todos tus gastos, ¿no? Gastos que tengas. Otro 30% lo debes de utilizar para inversiones, ¿ok? Y el 20% para ahorrar para lo que pueda llegar a pasar en estos momentos. O sea, el 30% de tus ingresos lo debes de estar reinvirtiendo para seguir ganando más dinero en el futuro, ¿no? Oye, cuando no tenemos idea hacia dónde invertir, ese 30% lo que comentas, luego hemos escuchado que tienes que definir tu perfil de inversionista. ¿Cómo se define el perfil de inversionista de una persona? Lo que hacemos es evaluamos a esa persona, ¿no? Y lo podemos definir en 3, básicamente. Un conservador que no le gusta perder su dinero y si pierde un peso se pone de malas.
Entonces, ese es un perfil conservador, ¿no? El perfil moderado, que es el que pues, puede tener pérdidas, puede tener ganancias y está pues, tranquilo, ¿no? Y un perfil que le llamamos agresivo, es ese perfil pues, puede aceptar pérdidas de un 30% de su patrimonio y no va a estar frustrado porque sabe que el siguiente año va a ganar un 50%, ¿no? Yo soy más de la idea de ser un poco más conservadores, porque mucho hemos batallado para ganar ese dinero, para perderlo así en una apuesta, pero pues hay gente que le gusta eso también, ¿verdad? Este perfil. Ahora, ¿qué instrumentos financieros recomendarías para alguien que tiene un perfil moderado, un perfil conservador o un perfil agresivo? Ok. Para un perfil conservador, lo que recomendamos siempre es CETES, que son certificados del gobierno. La verdad es que son súper seguros, están amparados por el gobierno de México y no va a haber tema ahí. O sea, siempre vas a estar recibiendo los intereses que tienes pactado. Sabes cuánto vas a recibir y en cuánto tiempo te van a dar tu dinero, ¿no? También podemos invertir en UDIs, que va con la inflación. Entonces, hoy en día que la inflación está muy alta, podemos recomendar eso, ¿no? Para alguien que es conservador. Para alguien que es moderado, ya le empezamos a recomendar ETFs que siguen a las acciones, por ejemplo, de Standard & Poor's 500 o las acciones aquí en México, que están, vamos a decirlo, administrados por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en donde un algoritmo está viendo que están subiendo las acciones, compra, están bajando, vende, y ya es pues, tecnología lo que hace. Entonces, los riesgos de perder tu dinero pues, son muy bajos. De hecho, tienen un stop loss de 20% los ETFs normalmente. Okay. Y alguien agresivo, pues sí, directo con las Capital acciones. de riesgo, es acciones, correcto. Etcétera. Oye, a ver, eso ya es definiendo el perfil de riesgo. Ahora, en materia de contabilidad, o sea, ¿cómo puedo yo medir cuánto, me vas a decir que es como muy básico, pero cuánto gano, cuánto gasto, cuánto pierdo? Muchas veces, a mí me pasa oye, pues no me queda ese 30% o ese 20% para ahorrar o para, pues sí, para ahorrar o invertir. Uh-huh. Tengo entonces que ajustar mi estructura de gasto. ¿Cómo podría ser? ¿Cuáles son los principales recortes de ese gasto hormiga o gasto tonto que tú ves que tienen las personas? Hay dos opciones. La primera, pues sí, es la de los gastos que ahorita vamos a esa, y la otra es pues incrementar tus ingresos, ¿no? Muchas veces no es tan fácil incrementarlos, pero también es una opción. Oye, pues buscar cómo hacerle para ganar más, para poder llegar a ese porcentaje que ese objetivo que tienes, ¿no? Entonces, vamos otra vez al gasto. Si no tienes la posibilidad de incrementar tus ingresos, vamos a fijarnos en el gasto. Y lo que yo recomiendo siempre es lleva en un Excel tus gastos. Oye, me compré un café, me compré unos chicles. Y no, los chicles no los voy a anotar porque fueron 20 pesos. Pero pues en esos 20 pesos al mes puede llegar a ser 4,000 pesos. Y esos 4,000 pesos, pues sí es un porcentaje ya de tu gasto importante que dijiste, esto no lo anoto porque no pasa nada, ¿no? Entonces es muy importante tener un buen control de tus gastos. En qué estás gastando para ver cómo podemos reducir esos gastos. Por ejemplo, si siempre vas a comprarte un café, pues mejor compren en tu casa y hazlo en tu casa y te vas a ahorrar un muy buen dinero, ¿no? X número de lana. Es correcto. Ahora, ¿en qué momento es el indicado para acercarme con un asesor patrimonial? O sea, más o menos, ¿qué porcentaje de ingreso tengo que alcanzar para buscarte a ti o a otros que estén ahí en el mercado para decir, oye, güey, ayúdame a hacer una planeación patrimonial? Yo creo que no es un nivel de ingresos, sino un nivel de querer mejorar tus finanzas personales, ¿no? Es ese atrevimiento. Normalmente decimos, no tengo dinero, ahorita mejor no voy o no acepto la llamada de este asesor financiero, ¿no?
Yo creo que el momento es siempre desde que estés ganando un dinero o estés administrando un dinero. Muchas veces también te dejaron ahí una herencia y ya es momento de que pues vayas tú sabiéndola cómo pues administrar y cómo generarla, crecerla, ¿no? Claro. No hay un edad que digas ya es momento. Pudiera ser cuando ya tengas familia, cuando ya tengas hijos, pudiera ser la mejor opción para mínimo buscar la protección, ¿no? Dentro de las mejores prácticas que tú has visto de planeación familiar, ¿hacia dónde o qué recomendaciones puntuales le darías a las personas que nos están escuchando? Lo primero es empiecen a ahorrar, a invertir desde hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú haces un ahorro de $100 mensuales desde los 25 a los 65 años, vas a poder, gracias y lo inviertes en un ETF que sigue al Standard & Poor's 500, vas a poder más o menos recibir como $1,000,000, ¿ok? Uh-huh. Y si te esperas hasta los 35 años, que son $100 por 100, son $12,000, vas a recibir nada más alrededor de $500,000. $12,000 por no empezar antes, ¿ok? O sea, esos $12,000 se convirtieron en $500,000 más. Entonces, entre más rápido empieces a hacer este tipo de prácticas de ahorrar, de invertirlo, porque también es muchas veces nada más estamos ahorrando y ahí lo metemos al banco y ahí está en el banco, pero pues ese dinero tiene que generar dinero. Hoy en día, por la inflación, el dinero que tenías el año pasado te alcanza un 8% menos, ¿no? Bueno, eso es lo que dice las estimaciones, pero hay, por ejemplo, el pollo que creció un 70% el precio, dices, pues ya no me alcanza. O el limón. Es correcto. Oye, este tema a mí se me hace muy importante lo que comentas del valor del dinero, que pues, obviamente no te alcanza igual, ¿no? Y eso acompaña también frustración. Al momento en que yo ya genero, digamos, inversiones en materia de patrimonio familiar o personal, etcétera, luego viene a lo mejor la posibilidad de desinvertir o tener que pues, sacrificar algunos de los ahorros que hemos realizado o de las inversiones para poder hacer frente pues, a circunstancias como estas, ¿no? De, oye, pues ganas menos o perdiste tu chamba, etcétera. ¿Cómo priorizas cuáles son los primeros que tienes que abandonar o que tienes que desinvertir? ¿Cuáles son los que tú recomendarías que no se movieran? O sea, ¿cuáles son las guías para hacerlo lo mejor posible? Yo siempre con mis clientes generamos una bolsa que se llama de emergencias, ¿no? Y lo recomendable es que sea de 3 a 6 meses de sus gastos, no de sus ingresos, ¿ok? De sus gastos. ¿Por qué de 3 a 6 meses? Porque si gasta muy variable, puede recortar, por ejemplo, salidas a restaurantes, todo eso pues lo va a recortar y sí le va a alcanzar los 6 meses. Pero si sus gastos son muy fijos, necesita por lo menos tener 6 meses de sus gastos en una bolsa que esté disponible ese dinero, ¿no? Normalmente ese dinero es el que lo tenemos en alguna inversión diaria, ¿ok? ¿Y por qué 6 meses? Porque es lo que te tardas en conseguir otro trabajo, en si te enfermaste, en recuperarte, ¿no? Y es el promedio, por así decirlo, que tienes que tener guardado para alguna situación. Por ejemplo, ahorita lo de la pandemia, a muchos les rebajaron su sueldo, a muchos los tuvieron que despedir de las empresas. Y si no tenían esos 6 meses en lo que consiguen otro trabajo, pues varios batallaron económicamente y fue por no estar prevenidos, por no tener esa prevención de tener pues un dinerito ahí ahorrado para este tipo de emergencias, ¿no? ¿Qué puede ser otra emergencia? Pues una enfermedad. Oye, pues de repente tienes que, si tienes seguro, pues pagar el deducible, y si no, te va a salir carísimo también, ¿no? Claro. Eso es lo que tienes que tener ahí guardadito.
Oye, y en ese proceso de desinversión de los instrumentos que tú venderías, ¿cuáles serían los primeros? O sea, dependiendo de tu perfil, o hay algunos que recomendarías dejar ahí guardados, o pues, de acuerdo a tu necesidad tú vas desinvirtiendo de acuerdo a la cantidad que necesitas. Sí, normalmente los que desinvertimos primero son los que nos están generando un rendimiento. Porque, por ejemplo, en una crisis y tenemos parte del patrimonio en renta variable, pues posiblemente va a estar más abajo de lo que él había invertido. Entonces, si toma ese dinero, va a tener pérdidas, ¿ok? Obviamente, si es una situación que necesita el dinero, pues a vender, ¿no? O por ejemplo, propiedades también, si las tienes que vender, las vendemos. Pero lo que hacemos es ayudarle a vender las más líquidas y las que le van a dar más dinero en ese momento, ¿no? Ok. Oye, digamos, inversiones que no recomiendas. Las piramidales, por ejemplo. A ver, elabora un poquito ahí de qué se trata. Pues que suenan muy, muy fáciles muy buenas para ser ciertas, ¿no? De repente me llegan a mí con opciones de, oye, gana el 5% mensual. Está muy raro, digo, los que nos dedicamos a esto, entregarle a nuestros clientes un 12% anual, 16% anual, es un muy buen rendimiento, y de repente llegan alguien y te dice, oye, en un mes te voy a dar el 5%, sí, algo es 60% mal, anual, pues algo estás haciendo mal, o en dónde estás invirtiendo, qué clase de inversiones estás haciendo, normalmente cómo funciona es, pues el pirámide es que el primero le meta 4, le pagan a él, esos 4 meten otros 4, le pagan a él, y se va pagando a los de arriba hasta que llega un momento que los últimos ya no consiguieron dinero y empieza a dejar de haber dinero para todos, ¿no? Empieza a caer. Son pues, fraudes. Entonces, esa es una opción. Yo siempre lo que recomiendo es, oye, ve en dónde vas a invertir, conoce la empresa, ve quiénes son los socios, si te pueden enseñar algún papel de sus estados financieros, cuánto tiempo llevan, que la reputación de los socios es muy importante, ¿no? Nosotros en donde invertimos, tienen por lo menos 10 años las empresas trabajando, ¿ok? Entonces, si alguien, por ejemplo, llega conmigo y me dice, oye, pues colócame un bono, y su empresa tiene nada más 5 años, le voy a decir no, porque no está dentro de nuestro perfil de inversiones, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros nos fijamos en invertir. Conocer a los dueños, que no se vayan a ir mañana con tu dinero de vacaciones. De vacaciones permanentes, porque ha pasado, y empresas muy grandes que de repente se llevaron. Sí, se fueron. Oye, ¿cuál es un interés que en tu experiencia sea de mercado? O sea, ¿cómo nos dirías, cuál es el indicador ahorita de que, oye, un interés superior al X anual o X mensual, alerta? ¿De miedo? No, alerta de que puede ser un fraude, o está medio raro, o no está en mercado. Ok, un interés arriba del 35%, yo creo que sería un 2.5, 2.8% mensual. Yo creo que sí hay focos rojos, ¿no? O sea, huye, no metes ahí pues tu lana. no huye, pero conoce bien, porque muchas de esas inversiones es porque te cayó bien el vendedor y te convenció. O sea, va a ser más psicológica que analítica. Entonces, lo que tienes que hacer es, pues, retírate, lo voy a pensar, dame oportunidad de pensarlo 5 días, y ya que sea una inversión pensada. ¿Qué conociste? ¿Qué investigaste? Hay una página, ahorita no recuerdo bien, pero en donde te puedes meter a ver si existe esa entidad financiera, ¿no? Y que, por ejemplo, la Conducef también te dice, tiene tantas quejas esta empresa. Entonces ahí pues vas viendo que ¿dónde sí y dónde no? Dónde sí y dónde no, es correcto.
Que se constituya legalmente. Sí, que es clave. Por lo menos. Nos gusta terminar los podcasts, como tú sabes, con aquel consejo o experiencia que ha cambiado tu vida. ¿Qué consejo nos darías a todos los que te estamos escuchando, Armando? Yo creo que vivir el momento, vivir donde estamos viviendo. Muchas veces, por querer ganar más dinero, dejamos de hacer muchas cosas, estar con la familia, estar con gente que queremos, por estar trabaje. Y, por ejemplo, a los 85 años, si ya eres millonario, y que yo creo, es algo que he pensado y digo, pues quisiera dejar todo mi dinero y regresarme a tener 35 otra vez, aunque no tenga nada. Ahí veo cómo le hago, pero pues que vivir la vida pues nada más estuve trabaje y no disfruté el momento, ¿no? Entonces claro. yo creo que es algo importante disfrutar lo que estamos viviendo hoy en día. Dejar, muchas veces voy en lo UDEM, estoy dando clases y ves de repente caras largas de los chavos y digo, oye, estás en tu mejor momento, estás estudiando, no tienes preocupaciones, digo, algún examen que tengas ahí difícil, pero nomás tu examen cuantitativo. Algunos de esos. Pero, pues sí, o sea, vive el momento y ya después nos vamos preocupando por lo que es importante. Armando, tanto para el seguimiento, dudas, preguntas o incluso para pensar en contactarte para este proceso de planeación en materia de inversiones, ¿cómo podemos contactarte? Pueden seguir las redes sociales de mi despacho, que es @invertiamx. Estamos en Facebook y en Instagram. En LinkedIn estoy como Armando Espino Zubieta y Landa. Y pues ahí me pueden buscar y cualquier duda. También aquí en la CAINTRA pues, nos conocemos, pueden buscarme a través de la CAINTRA, ¿no? Muchísimas gracias, Armando. No, gracias a ti, un placer.